Diputado nacional Eduardo Tognoli, bienvenido a Radiográfica. Gracias por la invitación, es un gusto. Hemos salido muchas veces, nunca aquí presencialmente. Venís de charlar con un amigo de la casa, con Víctor Lupo. Un grande. ¿Qué hablaron de deportes? A ver, de la situación social del deporte argentino. No, primero, bueno, avisorando un poco, justo dio la casualidad que hoy Daniel Scioli, lo digo con pesar, empezó a promocionar nuevamente el concepto, la idea de la sociedad anónima deportiva, una especie de avanzada que entre el DNU y un posible eventual proyecto de ley que se comenta pueden presentar por si se cae el DNU, esperemos, estamos trabajando en eso. Bueno, están en una nueva avanzada con respecto a la sociedad anónima deportiva y después también craneando algunas cosas para presentar legislativamente que tienen que ver con intentar ponerle un coto a esto de las apuestas deportivas y a los juegos online, que es un gran flagelo, cada vez más grande, sobre todo entre los pibes, los jóvenes. Uno lo ve entre los jóvenes y lo habla también con los docentes, con las doñas de los barrios que te hablan de sus hijos y sus nietos que están permanentemente con la maquinita ahí y es un gran... hoy es una adicción muy fuerte, ¿no? Que a veces no se tiene en cuenta lo importante que son los clubes para la contención de los pibes. Bueno, a ver, ¿por qué hacía el link? ¿Por qué hacía la relación? Porque todo esto de la sociedad anónima deportiva, las apuestas deportivas, etcétera, es un combo, un paquete que nos han vendido desde algunos países, los países capitalistas centrales, países que hoy empiezan a recoger el barrilete y empiezan, por ejemplo, España, a regular fuertemente esto de la apuesta deportiva, etcétera, que son además una puerta abierta a la corrupción. Bueno, Víctor le agrega el VAR a hace una triada, ¿no? Claro. Hoy hay un fenómeno muy, muy llamativo que es lo que dura la decisión del juez hasta que va al VAR, va hasta la pantalla, define qué es lo que va a cobrar y las apuestas deportivas que hay en el medio. Ahora yo no lo conocía, lo conocí hace muy poco, que hay apuestas deportivas en el medio, a ver cómo termina la decisión del juez, si hay penal o no. Claro. Lo cual permite inferir que alguien está pensando en eso. Alguien está pensando en eso, corners a los pocos segundos de empezado un partido, eso también está tabulado en la apuesta sobre si hay un córner a los cuantos segundos se apuesta. Y un jugador va y tira la pelota, digo, no quiero pensar mal, ¿no? Pero si digo, el hombre es bueno, pero si se lo vigila mejor, decía el general. Italia ha tenido grandes escándalos, por dar un ejemplo muy llamativo, que ha llevado a la Juventus al descenso, que tenían que ver con esto, ¿no? Entonces me parece que es un intento de mercantilización de algo que en nuestra idiosincrasia no está atado a lo comercial, etcétera, más allá que sabemos que el fútbol tiene un componente comercial, económico muy fuerte, etcétera. Todavía somos un pueblo que guarda para sí, por ejemplo, la conducción de los clubes sociales y deportivos, ¿no? Bueno, están tratando de introducir otro concepto y charlamos de todo eso con Víctor. ¿Querés hacer un apunte, Carlos? Cortito, sí, porque el tema asociaciones civiles, sociedades anónimas deportivas, pero sobre todo el tema apuesta, fuimos muy pocos quien lo tratamos en algún momento, bueno, junto a Víctor, aquí en Avila Cancha, y hace 2 años, para esta misma época, Eduardo nos abrió la puerta de la UOM, en Rosario, una charla que fuimos con el padre Pepe, con Víctor, justamente para hablar de este tema. Era como que señalábamos, miren que lo que se está abriendo es terrible en la Argentina, y nunca olvido la experiencia allí en Rosario de la cantidad de familia, de dirigentes de club de barrio que nos planteaban ya la preocupación, pero muy clara, en relación con con un espinel de temas, pero lo importante es quién organizó la UOM. Sí. Organizó el movimiento obrero. Digo, ¿por qué lo quiero señalar? Porque habitualmente pareciera ser que este tipo de temas los manejan ONG, los manejan fundaciones. No, digo, cuando la situación es grave, en serio, quienes primero avisoran la gravedad, tiene que ver con los que están realmente junto al pueblo. En este caso fue el movimiento obrero, fue la UOM. Yo no olvido nunca, porque fue muy grato, fue muy importante, y en Rosario con todas las problemáticas que hay. Sí, indudablemente. Porque cuando hablamos de sociedades anónimas deportivas,
Y hoy hablábamos en abrir la cancha, disculpame, Gabriel. Es que el freno es la organización social, los sindicatos, los clubes sociales, las organizaciones. Fíjate que el problema con el Oso Cisneros aquí en la 24 fue por el contraste que las organizaciones sociales tenían con los narcos, mientras que esa batalla se da día a día para evitar que los pibes consuman. Si la gente organizada no da esa batalla, bueno, ya estamos. Tenemos una dificultad muy grande. Sociedades anónimas deportivas, estamos hablando de un tema muy sensible, que es, disculpen, según la ley, aquí nadie va a verificar de dónde vienen los capitales. Está en el decreto. No lo está inventando Carlos Saira. Vamos entonces a decretos, vamos entonces a leyes. Tu mirada sobre lo que se está debatiendo, bueno, se acaba de debatir en el Senado, va hacia diputados. DNU, ley ómnibus, tu posición, Eduardo. Yo creo que si ha habido de diciembre a esta fecha un parteaguas que un poco inclinó la cancha en el debate legislativo, ha sido el 24 de enero, no tengo dudas. Yo soy de los que cree que no existe el libre juego parlamentario donde almas bellas de alguna manera debaten y en un diálogo racional llegan a un acuerdo, ¿no?, etcétera, sino que la política y la política parlamentaria en particular es resultado de presiones, de intereses, etcétera. Bienvenido sea, es así como creemos y entendemos nosotros la política, y creemos que hay una presión muy grande que es la del pueblo organizado, que de alguna manera estableció otras coordenadas a lo que venía haciendo hasta ese momento, ¿no? Tenemos enfrente un presidente mesiánico con una vocación por llevar adelante una reforma estructural radical de nuestra economía y de nuestra sociedad, que tiene pocos parangones en la historia argentina, pero que los tiene. El primero que se me ocurre es José Alfredo Martínez II, del 2 de abril de 1976, diciendo se abre una nueva etapa de la historia económica argentina, bueno, contra el estatismo agobiante, etcétera, etcétera. Por supuesto, claramente, digo, el menemato con Cavallo nuevamente con De la Rúa, y me parece que lo que intenta este gobierno es anudar nuevamente el hilo que se cortó en diciembre del 2001. Y ante la crisis, evidentemente, de la respuesta a diciembre del 2001, que fue todo el largo ciclo que se arma, que se inicia en 2003, la crisis de ese modelo, le llamo yo de derrame inducido, ¿no? Pero que no logró necesariamente, digo, que reincorporó a muchísimos derechos sociales a millones de compatriotas, que les mejoró las condiciones de vida, que los integró fundamentalmente a través del consumo, con todo lo bueno y con toda la limitación que eso tiene. Evidentemente llegó a una etapa de crisis, ¿no? Yo creo que lo que se agotó no es un gobierno, digo, porque ahora parece que el padre de todos los males, de lo que sucede aquí, de la llegada de, digo esto en un debate hacia adentro del movimiento nacional, ¿no? Sí. Es Alberto Fernández. Y yo creo que no es que se agotó un gobierno, se agotó un largo ciclo, que es el de la respuesta al 2001. Y frente a eso, hoy el peronismo está desarticulado, porque además están los pases de factura sobre quién es responsable, si en realidad es Alberto, es Cristina, si Massa fue un buen candidato, ¿no?, etcétera. Y me parece que la mejor respuesta en esta coyuntura, y quien mejor ordena y quien ha garantizado que el peronismo hoy tenga en el... llega otro amigo, en el Congreso de la Nación tenga una bancada, en la Cámara de Diputados tenga 99 diputados, es el Movimiento Obrero Organizado. Claro. Es la CGT, son las dos CTA, es la UTEP, son los movimientos sociales que permitieron generar una cohesión hacia adentro del peronismo a la hora de decir, bueno, vamos para allá, y además permitió que ganáramos la pelea contra la ley ómnibus, o esa primer pelea, porque van a venir otras, y que en el Senado se derrotara al DNU. El influjo de esa movilización popular que tuvo impacto no solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. A veces ustedes por ahí tienen la mirada muy acá, todos tenemos la mirada muy acá, y no se percibe lo que sucedió el 24 de enero en todo el país. Yo estaba acá, por razones obvias, tenía que estar en el Congreso, y me llegaban los mensajes de mi provincia, la provincia de Santa Fe, y me llegaban mensajes de una
concentración de 25 personas en Pozo Borrado. Pozo Borrado es cerca de Tostado. 25 personas en Pozo Borrado es como que aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya 5 millones de personas. Sí. Reventando Vos sabés las calles. Que en otra temática nosotros sacamos la cuenta sobre los festejos del Mundial, digo, para identificar la mirada. Es la marcha de las 5 millones de personas. Nosotros decíamos, no, calculando en serio son entre 9 y 10 millones de personas, porque se movilizó todo el país, no solamente la capital. Claramente. Capital es capital. Entonces eso marcó un poco la dinámica de la acción legislativa de las semanas siguientes. Y además hay otra cosa, no se puede legislar y gobernar contra los intereses del 90% de los argentinos. Me parece que eso también queda claro en esto, porque si vos te fijás, esta especie de paquete que es el DNU, la ley ómnibus, el Pacto de Mayo, las medidas económicas de Caputo, ¿a quién tienen como ganadores? Al capital financiero, a las transnacionales abocadas a la explotación de nuestros recursos estratégicos, algunas capas. Está muy claro, sí. Claro, la capa más alta del complejo primario exportador. Y para de contar, al Congreso de la Nación, a la comisión donde se trató la ley ómnibus, cámaras empresarias de las reales, importantes, las existentes, no esas 5 cámaras falopa que inventaron en un fin de semana de los emprendedores de no sé qué, que fueron a provocar, no sé, el hijo de Elita de Lázaro y un par más fueron a provocar. No, esas cámaras existentes. Fue la única que fue a defender la ley ómnibus, fue la UIA. Y fue a defender solo el capítulo laboral. Pareciera ser como que hay determinados sectores del Círculo Rojo, del Poder Económico, que apuestan a este gobierno parcialmente para llevarse lo que ellos quieren, pero no quieren hacerse cargo de todo este paquete por la radicalidad que esto tiene y porque posiblemente, y ahí vemos cómo empieza a haber lío adentro de la UIA, vaya en algún punto contra sus propios intereses de reales, objetivos, de largo plazo, ¿no es cierto? Cuando se empezó a hacer más lío, cuando empezaron a importar alimentos, por ejemplo. Entonces, me parece que lo que sucedió con este escenario legislativo es que hubo un impacto muy grande de esa enorme movilización que fue capaz de articular, y por eso digo la importancia hacia el peronismo como fuerza política también, no solo al movimiento obrero, no solo a las organizaciones sociales, sino, por ejemplo, una enorme columna de la cultura con gente que está ligada al Fondo Nacional de las Artes. Quien conoce que es el Fondo Nacional de las Artes, algo que inventó Victorio Campo, sabe que quizás sea gente que no pasó nunca ni a 3 kilómetros del edificio de la CGT, y estaba ahí, y lo convocó la CGT, ¿no? Entonces eso para mí inclinó y marcó la cancha muy fuertemente y fue parte de la clave de esos pequeños triunfos legislativos, ¿no? Estamos hablando con el diputado Eduardo Toñoli. Hay muchos mensajes, pueden mandar, no hay problema, vamos a leer todo, pero claro, uno se pregunta, al ser tan abarcativo, ¿por qué razón hay fajas de la sociedad que están incluidas en el saqueo pero no se sienten parte de esa inclusión? Pero vamos a las preguntas. Fernando. Bueno, a diferencia de lo que ocurrió en el Senado, pareciera como que el conteo en diputados está mucho más ajustado. ¿Vos creés que es posible conseguir un voto negativo del DNU? Yo creo que sí, yo creo que va a pasar. No sé los tiempos, digo, es la pregunta que más me hacen. Mi señora me manda y dice, ¿cuándo voltean el DNU? Y ya que está allá toda la semana. Anda a trabajar. Anda a trabajar. Digo, bueno, viste, a veces no es fácil explicar cómo funciona un cuerpo colegiado, que bueno, nosotros podemos tener toda la voluntad del mundo, ahora son la mitad más uno, 129. En el Senado se dio un número mucho más grande de lo esperado. Va a pasar lo mismo. ¿Sí? ¿Sabés lo que pasa? Luis Juez, que hay que escucharlo, aunque duelan los oídos a veces, que hizo una defensa hilarante es para decirle, yo si soy Sturzenegger lo llamo y le digo, dejá, no me defienda más, porque dijo, bueno, esto es un mamarracho, pero hay que votarlo. Luis Juez, un mes y medio antes del tratamiento en el Senado, dijo, nuestro bloque prefiere que el DNU siga activo, siga vivo, siga operando, sin necesidad de ir al recinto a aprobarlo, a votarlo a favor. No queremos dejar los dedos marcados, dijo, preferimos que siga activo de esa manera. Entonces yo creo que hay un voto que no se define, hay un problema de una parte de la política argentina, de estos bloques de la
oposición que se define como amigable o que pretende dialogar, dialoguista, etcétera, que siente que su electorado está ahí, está con Javier Milei o estuvo, yo le diría que estuvo, y que esto es una película, no hay que quedarse en la foto, que está ahí, que lo acompañó básicamente porque en un balotaje no se elige, se opta, y tengo para mí que mucho más, digo, ¿por qué digo que esto es una foto? Digo, mucho más que optar o elegir un programa de semejante radicalidad en su intento de reforma estructural, económica y social, entiendo que mucho más que por eso votaron contra nosotros y contra nuestro fracaso, contra nuestras definiciones, contra nuestro internismo, contra el laberinto en el que nos metimos, mucho más que en el apoyo a un programa que de punta a punta significa, como bien vos decís, la liquidación de los propios intereses de muchos de esos votantes. Yo estuve el día que asumió Javier Milei. Yo me crucé a la plaza aprovechando la impunidad que aquí, bueno, no me conoce nadie, entonces nadie me iba a decir nada, y me fui a ver, y la verdad que eran parejas jóvenes, familias jóvenes, se notaban que era del conurbano básicamente porque tenían heladerita, o por lo menos no del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iban a pasar el día, algunos, los más jóvenes, parecía con mucha expectativa, otros a ver qué onda, o porque les parecía simpático el personaje. Ahora, ¿cómo puede sentirse alguien que para ese viaje pagó un boleto a X precio y tiene que pagarlo 3 veces más, que la boleta de la luz le empieza a llegar con un recargo que la convierte en impagable, que lo van a echar de laburo, etcétera? Me parece que lo que falta ahí es que no hay con quién ir a abrazarse, no estamos nosotros para que nos vayan a abrazar y digan, bueno, esta es la salida por acá, porque no estamos, porque hay que reconstruirnos, por lo que fuera, y por eso creo que no hay que apurar nada, sino que hay que descansar en las organizaciones del pueblo y que de ahí salga algo, ¿no? Y de toda esa pelea, porque empieza, yo te escuchaba recién que mandaba mensaje que si Moreno esto, empieza, ¿por dónde? ¿Quién es? Ah, no, es Pichetto, tiró una señal para acá y vamos. La verdad que yo primero creo que no hay que empujar a nadie afuera, pero segundo no hay que ungir a nadie porque no hace falta en este momento y porque eso es para determinar, o llegará el momento en que nazca de eso. Ahora, sí lo que creo es que hay que acompañar fuertemente esa pelea, y es mucho más fácil el diálogo desde ahí que desde la política. ¿Y qué debería hacer? Porque, perdón, si lo escuchaba Graboy en la primera actividad cuando la CGT fue, hizo en tribunal, etcétera, que dijo, ¿dónde está Massa? ¿Dónde está? Que no estén. Si acabamos de perder, el peronismo político perdió. Entonces no hace falta, y que esté algunos dirigentes de primera línea de peronismo, por ejemplo, en una plaza el 24 de enero, dividía esa plaza, que excedía por mucho además al peronismo. Entonces, ¿para qué? ¿No? Te iba a preguntar qué esperás del Congreso del Partido Justicialista del día 22. Antes le doy la bienvenida a nuestro compañero Néstor Gorojowski. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Ahora vamos con tus preguntas también. ¿Congreso del partido? No espero nada. Yo soy congresal. Estamos en una etapa similar a nivel provincial de reorganización. ¿Se banca el debate del Partido Justicialista? Vos como congresal o alguien, antes de ayer estuvo Francisco Cafiero aquí, yo quiero debatir, nos decía, como congresal. Vos levantás la mano y decís, quiero criticar a este y aquel, y quiero proponer a este, o proponer estas ideas. ¿Se podrá o el partido sigue en cierto modo cerrado conceptualmente? Yo nunca fui a un congreso, sí en los provinciales es distinto porque es más de entrecasa, ¿no? Esto es como una especie de monstruo. He ido a varios congresos nacionales, siempre estamos todos muy tabulados, básicamente, habla habla el otro, etcétera. Sí, en los provinciales. Lo decía antes, yo no sé si es el momento, si está madura la cosa para que salga algo productivo, o si posiblemente va. A mí me encanta el debate y me parece que hay que ajustar cuenta a un montón de cosas. A veces, cuando no ves la salida a mano, puede ser exclusivamente una cosa de catarsis y generar fracturas innecesarias, ¿no? A mí me gustaría ir a ese congreso y que salga de ahí, más que la respuesta a quién va a liderar esto, etcétera, o este es el plan o vamos para allá, salga primero una fuerte decisión de acompañamiento a nuestro pueblo sufriente, que es básicamente lo que hoy se necesita, es humildad y estar al lado de lo que la están pasando mal, y en todo caso generar algún espacio de donde estén expresados
referencias políticas fuertes, representaciones sociales organizadas que a veces se las deprecia en este tipo de cosas, porque la rosca política funciona así, decir, no, bueno, aparece tal, y bueno, y nos olvidamos del movimiento obrero, nos olvidamos de las organizaciones sociales que son una fracción del movimiento obrero de esta etapa básicamente, y que están pensando en reunificarse de alguna manera, y que puedan estar expresados también, ¿por qué no?, los gobernadores, los intendentes, etcétera, que sea una cosa muy colegiada, porque hoy el peronismo necesita eso. Es imposible hoy, si hay algún intento hegemónico de alguien, termina en fractura, y no sería recomendable en este momento, ¿no? Néstor. Bueno, ante todo, hola. Tanto tiempo. Gran amigo. Gran amigo. Te voy a hacer una pregunta poco amistosa. Sí. ¿Vos creés que el peronismo está a la altura de salir de este pozo? Quiero decir, en buena medida el peronismo nos ha traído a este pozo, como vos decías recién, con sus resillas internas, con el modo espantoso en que trató a su propio gobierno y la falta de una salida correcta a la situación en la cual el propio peronismo nos puso. ¿Vos creés que hay alguna manera que el peronismo, tal como se encuentra en esta situación ahora, pueda ofrecerle al pueblo argentino una salida ante esto nuevo que el pueblo argentino, nos guste o no nos guste, eligió probar? A mí me parece que puede sonar raro que yo diga no hay mal que por bien no venga, pero digo, lo que generó lo de Milei es que nos puso en un escenario definitivo con respecto a, lo decía antes que llegue, ¿no? Digo, yo creo que lo que intenta hacer yo tenía miedo de hacer una pregunta de algo que hubieras dicho ya antes. Pero este gobierno, entiendo yo, intenta anudar nuevamente un hilo que se cortó en diciembre del 2001. Exactamente. Y de alguna manera eso nos tiene que poner a reflexionar al peronismo de que si es posible retomar o construir un gobierno exitoso de nuestro signo político sin nosotros anular el hilo que se cortó el 2 de abril de 1976 cuando José Delfino Martínez asumió su gestión y dijo lo que iba a hacer, ¿no? Abriendo una nueva etapa en la política argentina, etcétera. Porque de alguna manera los gobiernos del peronismo del 2003 en adelante recompusieron, ¿no es cierto?, las condiciones de vida de una parte importante de nuestro pueblo, pero no lograron volver a ese modelo. Y digo, y no es un planteo nostálgico, nada, pero digo un planteo realista. Volver a ese modelo que denosta los Javier Milei en los fundamentos de la ley ómnibus, porque no tengo duda que lo escribió él o lo dictó él, cuando dice que a la Argentina la arruinó el modelo de democracia social y economía planificada. Eso es lo que dice Milei, ¿no? Lo dice todo el tiempo, en la ley ómnibus figura así. Es un mantra. Economía social. Sí, correcto. Democracia social y economía planificada. Que es lo mismo que ha dicho Alzogaray toda su vida. Exactamente. Y que él quiere volver a fines del siglo XIX, cuando la Argentina era la primera potencia económica mundial. Cosa que no se corrobora en ningún tipo de estadística ni nada. Yo lo decía cuando me tocó hablar del Congreso, planteaba, así como eso no se corrobora por ninguna estadística, sí se corrobora que el modelo de democracia social y economía planificada llevó a la Argentina en 1974, con Perón en vida, a tener un PBI per cápita igual al de Canadá y al de Australia, a tener un 4% de pobreza y un 0% de indigencia. Ahora la pregunta es, nuestro pueblo que votó a Milei, la parte de nuestro pueblo que votó a Milei, ¿rechaza la justicia social, como lo hace Milei, o rechaza el remedio de justicia social que nosotros supimos construir? Y no me refiero solo al gobierno de Alberto, sino también al gobierno de Cristina, con todo lo que valoro del periodo 2003-2015, no es comparable con esa etapa, esa larga etapa que abrió el general Perón, porque tampoco es comparable las situaciones en las que llegaron. Uno llegó en el ascenso de una clase obrera poderosa que construyó un país a su imagen y semejanza, y otro construyó un país
como pudo después del estallido del 2001, en una etapa de retroceso. Y no van a escuchar salir de mi boca una crítica a Néstor Kirchner, que yo siento, por lo menos para mí y para mi generación, que me reconcilió con el peronismo y con la militancia partidaria puramente. Con el peronismo no, pero que pudo unir el peronismo o la idea que tenía con una militancia práctica concreta, que si no eran dos cosas que iban por... En los 90 hablábamos de militancia, éramos militantes sociales, pero porque no íbamos a la básica, porque la básica la había cerrado Reutemann en la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿qué digo? Me fui mucho, pero ¿qué quiero decir con esto? Lo que querés decir, está bien. En lo que viene, el peronismo va a tener parte. No tengo duda, es inevitable. Sin el peronismo no va a ser posible. Ahora, creo que todas estas discusiones internas que vamos a tener se va a saldar, porque va a haber cientos de miles de jóvenes, muchos de ellos hoy, que se sintieron atraídos a la política por este fenómeno, con algún espíritu rebelde, que se van a desencantar y que indudablemente van a terminar entendiendo que la rebeldía y lo revolucionario no es pisarle la cabeza al otro, sino juntarse con el otro y sobre todo con el que está más abajo y tenderle el brazo. Y me parece que ahí el peronismo inevitablemente hay cosas que le van a pasar por el costado. Ya no es esa fuerza hegemónica dentro de nuestro pueblo. Ahora, que se tiene que ordenar, entiendo que se tiene que ordenar y que va a ser parte de la salida también. No creo que con los dirigentes que llegaron hasta acá, pero en algunos casos ellos mismos están reconociendo que bueno, que es momento de dejar paso. Vos pensás en una cosa de mediano plazo, porque un recambio generacional de la dirigencia no es algo que se haga de un día para otro, sino que requiere un proceso de largas luchas, porque no surge de una discusión amable. Sobre todo porque hubo un quiebre, ¿no?, en la transmisión de generación en generación. Dice, a mí me preocupa eso, se pueda decir cualquier cosa y haya gente que lo crea. Eso me preocupa. ¿Por qué? Porque quiere decir que no hubo diálogo intergeneracional, transmisión de conocimientos en una dirección determinada. Por supuesto, medios de comunicación y escuela tienen mucho que ver con esto. Ahora, también las generaciones nuestras, por así decirlo, en sentido muy amplio, no ha sabido transmitir al joven como para que no se venda cualquier... Digo porque lo que se está diciendo, los 100 años, la Argentina de la vaca y de las mieses, son disparates muy importantes y además muy desestructurados por el revisionismo histórico. Ya han sido desmentidos y sin embargo aparecen una y otra vez como parte de la discusión pública, ¿no? Indudablemente. Mira, yo en los últimos días de campaña me pasaba con un grupo de compañeros, estábamos repartiendo el voto casa por casa, a la vuelta de mi casa. Yo vivo en Barrio Hospital, en la zona sur de Rosario. Ahí un lugar a 2 cuadras de mi casa está lo que en algún momento fue la Villa Corriente, porque era una villa compuesta por habitantes, muchos correntinos, paraguayos, etcétera, albañiles, muchos de ellos, que se urbanizó en la etapa de Cristina, con el Plan Federal de Vivienda. Un lugar donde había altas tasas delictivas en su momento, etcétera, y que a partir de la urbanización, demostrando que tiene un efecto concreto eso, bajaron los niveles de violencia, etcétera. Repartíamos el voto en la última semana, todos los padres y abuelos tomando mate en la vereda, etcétera, en un barrio donde todavía se puede, en Rosario, tardecita, nos pedían el voto. Todos los pibitos se nos acercaban a gritar viva la libertad, carajo, etcétera, y a burlarse, etcétera, ¿no? Había una fractura generacional impresionante. Y en esos barrios perdimos nosotros. Milei ganó en los barrios que hace 4 años votaron masivamente a Alberto Fernández. Y eso tiene que hacernos repensar todo esto que decías vos antes, ¿no? ¿Qué hicimos para dilapidar todo ese capital? Pero también qué se agotó de esa larga respuesta a la Argentina de los 90, que evidentemente tuvo sus luces y también tuvo sus sombras y tuvo un agotamiento. Y tuvo un agotamiento también, sobre todo, creo yo, en la política y en la idea de un Estado presente como consigna
central, un Estado presente que prometía más que lo que realmente ofrecía, ¿no? Y eso termina enemistando a una parte de nuestro pueblo con el Estado. La idea de que, bueno, está bien, un Estado que promete más de lo que hace, una idea de justicia social que es inmediatamente asociada con el plan social, claro, etcétera, ¿no? Estamos charlando con el diputado Eduardo Tognoli y acá quedó la idea del tiempo, ¿no? Porque el tiempo en la política es muy importante y hay mucha gente que está escuchando y amigos que están aquí en el estudio que dicen, pero yo quiero desplazar a este gobierno ahora, dentro de un rato nomás. ¿Cómo que necesitamos tiempo para reorganizarnos? Sin afectar ninguna institucionalidad, lo vamos a preguntar y a dialogar políticamente después de la tanda. Estamos en el 89.3, 11 50 12 35 89. Nico Mogia en los controles, Lautaro Fernández Heller en una semana de producción extraordinaria, Carlos Zaira, Néstor Miguel Gorojowski, Fernando Infante Lima, le mandamos saludos a Julio Carballo, al Tano Seminara, que nos están escuchando junto con tantos amigos. Aquí Fernando Infante Lima preguntaba, interior, AMBA, ¿hay una contradicción ahí, demasiada capital? Mira, yo soy hombre de Estanislao López, ¿no? Del interior profundo, o del litoral por lo menos, no tan profundo. No vas a encontrar en mí a alguien que se oponga a alguna mirada federal. Sí creo que lo que tiene que perder el peronismo y la política argentina es el ambacentrismo, de alguna manera. Dicho esto, no quiere decir que todo lo que venga del interior es bueno y que no. Me parece que la política argentina del 94 en adelante peca, tiene un gran problema, y yo lo veo en la Cámara de Diputados, charlando con mis colegas, digo colega para no decir compañero, pero no solamente los compañeros, sino colegas, que en muchos casos van, y siendo diputado sos representante del pueblo argentino y no de las provincias, como en el Senado, van en representación de sus provincias. Claro. O de sus gobiernos provinciales. Y esto quiere decir, básicamente, es que la política nacional se provincializó de alguna manera, ¿no? Y hay frente a una debacle como esta, hay un intento por manotear lo que se pueda y resguardarse y cuidarse en el terruño, y cuidar el terruño, que es una reacción entendible de muchos dirigentes políticos, hasta suena lógica, pero no es conducente, porque la respuesta va a ser nacional a esto. La respuesta a esto tiene que ser de carácter nacional, claro, básicamente, ¿no? Y además esto tiene un riesgo que es la balcanización. A veces uno habla con amigos y dice, pará, vos sos un exagerado. Pero... Bueno, muchachos, a ver, estamos peleando contra poderes internacionales a lo que le importa un carajo, nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura y los lazos que nos unen. Entonces, yo no sé si lo van a lograr, sí sé que lo pueden intentar, porque aparte es mucho más fácil negociar con un gobernador o un intendente la posibilidad de acceder a la explotación de litio que con un Estado-nación, ¿no? Sí, ese es el tema. Entonces, digo, lo discutíamos cuando discutíamos algunas leyes ambientales en el Congreso y estaba la discusión entre las provincias y la nación, etcétera. Yo no soy de no estoy parado en un planteo ultraambientalista, etcétera, sino en todo caso a uno le gustaría discutir donde aparezca sopesado lo ambiental, pero también la cuestión tributaria, fiscal, etcétera, qué obtiene la nación de la explotación de tan recursos, etcétera, si puede hacerlo la nación por sí misma, si pueden hacerlo capitales nacionales, el Estado, etcétera. Discutamos todas esas cosas. Ahora, la respuesta, había algunos compañeros, ahí sí, compañeros, legisladores de nuestro propio bloque, etcétera, no sé, catamarqueño, por dar un ejemplo, dice, bueno, a mí me interesa que podamos sacar lo suficiente para que los 300.000 catamarqueños estén bien. Claro. Y bueno, está bien, el pobre compañero es lo que le queda frente a... Vos dijiste balcanización, es la disolución nacional. Entonces, digo, entonces en este escenario me parece que en realidad la mirada que se debe tener es nacional, no importa de dónde sea el dirigente político. Y ha pasado muchas veces que en el último tiempo que lo que ha primado es
resolver en función de contradicciones o conducir en función de contradicciones propios del AMBA, ¿no? de esta entelequia a la que se le llama AMBA, que es un pedazo de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y la política gira en torno a eso, ¿no? Yo creo que mientras sean dirigentes que tengan una perspectiva nacional, es válido y es importante que puedan tener un peso determinante en la definición de la política, en este caso el Partido Justicialista, el Movimiento Nacional. Se puede ser unitario siendo porteño, o se puede ser unitario siendo santafesino, o siendo santacruceño, o siendo jujeño, ¿no? Eduardo, convengamos que entre tantos temas que hay que discutir de abajo hacia arriba, hay un tema que no lo nombraste, pero subyace, que es la Constitución. Tenemos la Constitución del Pacto de Olivos. Sí, tenemos la Constitución que es profundamente provincialista. Si hablamos de balcanización, por eso hablé del 94 para acá. Claro, esta Constitución amerita esa balcanización. La Constitución del 94 nos dejó dos pernos, que es una, esta idea de que los recursos son de las provincias y no de la nación, y la otra es la cabeza de Goliat esta que nos dejó en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Qué bueno escuchar a alguien de una provincia que no sea la capital federal que diga eso. Che, te iba a preguntar eso. Lo puedo decir porque no soy un político porteño que se tiene que exiliar. Qué bien. Pero digo, no, pero es rigurosamente así. Pero esta es la capital de todos los argentinos. ¿Viste? Y ha dejado una espina clavada, y el poder que da a ser jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con todos los recursos que tiene, recursos de todos los argentinos, para proyectarse, siempre con una mirada antinacional, porque no es que salió proyectado de acá un dirigente con una perspectiva nacional, un dirigente peronista, etcétera, para jodernos la vida al resto de los argentinos. Y lo dice alguien de una provincia que no es que una provincia, a los rosarinos nos acusan de querer ser porteños, que estamos muy cerca de acá, etcétera. Ahora te vamos a preguntar por Rosario, Dale. Profundo, pero había preguntas sobre este tema, mientras sigo pensando en la cuestión de los tiempos, ¿no? En la cuestión de, mientras más pasa el tiempo, más cerca de la balcanización estamos, y de la posibilidad de una destrucción del territorio y de la economía nacional. Fernando. Hoy el ministro de Justicia dijo que va a presentar unos pliegos para una reforma judicial, y también el gobierno va a presentar pliegos para dos candidatos a entregar la Corte Suprema de Justicia. A estragar la Corte Suprema de Justicia, sí. ¿dijiste sí, o sí. entendí mal? No. Estragar, dijiste. No. Estragar es un verbo brasilero que significa arruinar. No, en castellano. En portugués. El peronismo no hizo lo que tenía que hacer. Digo, le está dando para adelante con el poder. O sea, ¿cuál va a ser la postura, obviamente? Y la pregunta es, ¿por qué, si Macri nombró 2 jueces de la Corte por decreto, y ahora Milei hizo lo mismo, por qué no lo hizo Alberto Fernández? No es por decreto lo de Milei. No, Milei va a mandar. Va a mandar los pliegos, sí, pero necesita 2/3 del Senado. Sí. Yo no puedo. A ver, no soy senador. Digo, para eso tiene que servir un poco la rearticulación del peronismo, para tener una estrategia única, ¿no? Los dos personajes que me nombraste, me preguntan si me gustan, no. Hay uno no lo conozco demasiado, al hijo lo conozco bien. Entiendo que el otro tiene alguna relación con el Opus, etcétera, pero no, digo, me parece que lo que falló fuimos nosotros en no tener una política en el gobierno anterior de, nombrar o por lo menos mandar los pliegos de jueces para integrar la Corte, ¿no? Ahora, ante estas dos discusiones, ¿van a estar abiertos o van a seguir con una postura firme como la que han tenido hasta ahora? En principio hay un acuerdo general que se fue gestando, repito, de mucha fortaleza, cohesión y mucha dureza con respecto al gobierno, a partir de que rápidamente se vio hacia dónde iba, que es una posición de alguna manera de conjunto del bloque del peronismo en diputados y de alguna manera también en el Senado, y quedó demostrado con el DNU. No me puedo adelantar frente a esto en particular. Supongo que esa posición se va a mantener con respecto a esto también, ¿no? A ver, Raúl pregunta, ¿qué pasa en Rosario? Mariel Sabiuk, lo de la balcanización sonaba conspiranoia hasta hace un par de años. Vemos ahora que lamentablemente puede ser realidad.
Fabián Amílcar Cabanellas. Acompañamos a Saúl Ubaldini en 1991. Solo se pudo armar listas en 65 de los 130 distritos que había en aquella época en la provincia de Buenos Aires. El promedio de votos fue 3%. En Ensenada llegamos a arañar el 10%. Fue una gran desilusión. Lucas Molinari pregunta: nacionalizar el comercio exterior es un punto central de los programas históricos del movimiento obrero. ¿Debe ser planteado en la actualidad de cara al futuro? Digamos, responde lo que quieras de lo que te están preguntando, y sí, vamos a cerrar con Rosario a fondo para que nos cuente qué está sucediendo allí. Bueno, sí, nacionalizar el comercio exterior. Digo, a veces parece que enunciar algunos planteos pareciera que en este escenario que estamos viviendo quedan lejísimos, pero me parece que es saludable. Realmente a eso me refería cuando decíamos que Milei nos pone en la contradicción en este todo nada. Claro. De tener que pensar cuál sería sería nuestro DNU, Claro. cuál sería nuestra ley ómnibus. Bueno, terminar con la ley de Martínez de Oz, entidades Bueno, por eso ejemplo, digo, pero claro, es importante ese tipo de discutirlo cosas, esto. claro. Quizá sea más importante discutir en el Congreso de PJ eso, que si tal dirigente dijo tal cosa, o que si Cristina le dijo a Alberto, que si Alberto, que si tal renunció, etcétera. Digo, porque me parece que hay determinadas heridas que están tan abiertas que están primero las heridas y después la discusión de fondo y la estratégica, que es la que deberíamos tener y que se está teniendo, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Y que sobre todo las nuevas generaciones empiezan por el interés central en la discusión estratégica, ¿no? Y por eso llaman la atención y los jóvenes miran, más allá de después lo que hagan con eso, el discurso de Moreno o el discurso de Graboy, porque están diciendo cosas, repito, no significa que esté adhiriendo a ninguna de las cosas que digan ellos, pero tienen filo. Dicen cosas filosas y es lo que está esperando una parte de la juventud que pregunta ahora, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Y que no encuentra la respuesta inmediata en la gestión anterior o en la política de la rosca, y que le importa un carajo el Congreso dentro de 2 días del PJ, sino a ver, ¿qué hacemos? Y que se acerca al piquete. Ayer hubo 500 cortes en todo el país, se acerca la marcha de la CGT el 24, se acerca, empieza, charla, y ahí es donde me parece que está lo importante, y nacionalizar el comercio exterior, y los congresos de La Falda y de Huerta Grande, y esas discusiones vuelven a aparecer, y es saludable que vuelvan a aparecer, ¿no? Bien. Enrique Martín, gran verdad de Toñoli: en 2023 Milei ganó en muchísimos barrios pobres, donde 4 años antes ganaron Alberto y Cristina. Si hay vida para el peronismo, deberá ser sin sus verdugos. Si no, cualquier Milei será más atractivo para generaciones que no registran a la Argentina antes de 1976. Amigos que se comunican al 11 50 12 35 89. Buenas tardes, Gabriel, y la mesaza de compañeros que tenés todos los miércoles alrededor tuyo. Un saludo muy grande a todos. A Eduardo, un compañerazo. Un lujo tenerlo, poder escucharlo en una charla tan abierta, tan linda, y marcar las diferencias, ¿no?, que hablaban recién de las épocas de Perón, las de Néstor, la de Cristina, en qué momento agarran el país, cómo estaba la sociedad. Caramba, si hay diferencias. Hoy se nos fue Roberto Perdía, el pelado. Caramba, qué diferencias también, ¿no?, de las épocas, pero las decisiones hay que tomarlas, y me parece que en estos tiempos que nos están tocando vivir está muy fuerte en juego la soberanía, y no es chiste, y creo que no todos los dirigentes están entendiendo de qué estamos hablando. No es tiempo de vedetismo y de posición en la lista, esto es tiempo de salvar la patria. No es joda, compañeros, no es joda lo que está pasando, y si se confirma que este descerebrado el domingo, para seguir ganando etapas, quiere salir a indultar, cosa que legalmente, pero las leyes ellos, la verdad, mucha bolilla no le están dando, y intenta hacer o lo hace, no sé cómo va a terminar el domingo, pero es momento de empezar a tomar decisiones. Un lujo, y gracias por este programón. Un abrazo, compañeros. Muchas gracias al gallego de la 39, gracias por
la precisión. Nos cuenta Hernán Vázquez aquí, la empresa Longvi, radicada en Parque Industrial Paraná de la provincia de Entre Ríos, procederá durante los próximos días con una reducción del 50% de su personal. A ver, bien interesante todo lo que está, y lo que nos ayudan a pensar los amigos, ¿no? Como el Gallego y tantos otros. ¿Qué pasa en Rosario, Eduardo? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cuál es la verdad de la situación para arrancar por el comienzo? Rosario es una ciudad que tuvo durante 5 décadas ininterrumpidas pleno empleo durante la vigencia del modelo de democracia social y economía planificada, parafraseando a Milei. Pero entonces era todo mentira. Claro, quizás no de democracia social porque hubo interrupción del orden democrático, el peronismo proscripto, etcétera, pero aún con todo eso no pudieron, ni siquiera la dictadura pudo terminar con esa Rosario, la abolló quizás un poco, pero no pudo terminar con esa Rosario potencia industrial que integraba a sus hijos y a los hijos de amplias regiones de la Argentina y del mundo, ¿por qué no?, a través del trabajo. Tuvo 5 décadas de pleno empleo. En 3 meses, 4 meses, 5 meses, en la década de los 90 pasó a tener 30% de desocupación. Sí. Eso es una herida que todavía tiene su impacto en la ciudad de Rosario, porque cuando se recuperó 2004, 2005, 2006, no se recuperó con esa misma potencia. Pasó a ser una ciudad de servicios, una ciudad con muchos desarrollos inmobiliarios, pero dejó de ser esa capital nacional del peronismo, como gustaba definirse, no solo por el... Con una industria tan fuerte en el entorno, ¿no? Exactamente. La recuperó en parte, pero cambió su perfil, ¿no? Y además es una Rosario que en esa etapa de reconstrucción se recuperó económicamente, pero con muchas desigualdades. Rosario, que tuvo hasta la década de los 70, incluso un poco más 80, barrios policlasistas, donde quizás lo que dividía era una vía o una avenida. O un club. O un club. O una identidad futbolística. Claro, que de este lado del barrio eran esto, de lo otro, etcétera, pero que eran barrios policlasistas, pasó a tener barrio de pobre y barrio de rico. Pasó a tener en la Costanera, Las Torres, etcétera, el viejo barrio de Refinería, que yo sigo llamando Refinería, que se sigue llamando Refinería, pero que se impuso en su nuevo nombre, que es Puerto Norte. Ustedes lo ven en las imágenes, en Las Torres, etcétera. Hoy sucedió ahí lo que los arquitectos llaman la gentrificación, que es básicamente el reemplazo de la población nativa que la corren a otro lugar por sectores acomodados, etcétera. Barrio cerrado, es decir, cambió profundamente la ciudad de Rosario, porque si no, no se explica esto, ¿no? Entonces hay que entender que gran parte de la solución a los problemas que hoy tiene Rosario en materia delictiva tiene que ver con que algún día podamos recuperar esa Rosario industrial, integradora, etcétera, porque si no es verso, es todo Patricia Burrich, los milicos, etcétera, tiro, etcétera, y queda demostrado que en realidad no se solucionó nada. Cuanto más tiro hubo, hay más muerte, no pasa nada. Eso primero. Segundo, bueno, no hay ninguna ciencia, tenemos los puertos, lo que pasa con los puertos, el río Paraná, el tráfico de estupefacientes, etcétera. Es la realidad del capitalismo de hoy, básicamente. Digo, este es un problema propio del capitalismo. Narcotráfico hay en todas las provincias. El problema que hay en Rosario es que cómo resuelven sus cuitas estas bandas, básicamente. Y además, que lo que también sucede en otras provincias, que la policía regulando básicamente ese y otro delito, en la provincia de Santa Fe no hay una estructura sola haciendo eso, sino que hay bandas mixtas con pedazos de la policía actuando no coordinadamente, sino enfrentándose con complicidad de política, con complicidad de judicial, etcétera. Hay un combo de cosas, ¿no? Entonces, quien venga a decir que va a solucionar esto, pero no dice que hay que hacer una reforma policial, básicamente está diciendo, está planteando soluciones que a veces me generan la sospecha de que no están queriendo hacer un negocio vendiendo y comprando armas. Básicamente, cuando está Patricia Burrich por detrás, está claro que hay algún negocio de eso, ¿no?
acá se necesita un acuerdo de la política santafesina para llevar adelante esa reforma policial, una reforma judicial profunda. En Rosario se esclarecen 5 de cada 10 homicidios. Quiere decir que de 10 homicidios que se cometen, de 10 homicidas que mataron a alguien, hay 5 que siguen haciendo la suya, y en general son parte de estas bandas. Los delitos de guante blanco es un problema de nuestra justicia, no solo en Rosario, pero los delitos de guante blanco, hay una bajísima capacidad de la justicia para dilucidarlos, y no hay dudas en la ciudad de Rosario, hay algunos casos resonantes que muestran con toda claridad que esta estructura delictiva compleja tienen a los jóvenes de los barrios más humildes que matan y mueren por los negocios que facturan otros, y cuando aparece la punta de ese iceberg y se empieza a ver la relación con las casas de cambio, con los estudios de abogados, de contadores, etcétera, que lavan toda esta guita, en general se diluyen las pistas, se terminan perdiendo las causas judiciales, la prensa, la gran prensa, no termina hablando de eso, mucho no se habla, muchos son financistas que bancan medio de comunicación en el Rosario. Entonces la Chicago Argentina, como se la llamaba en Rosario en su momento, en todo su esplendor, ¿no? Pero tengo para mí que gran parte del caldo de cultivo de esto es también la consecuencia de las políticas liberales. Toda esa Chicago Argentina que en algún momento existió preperonista de la década infame, se puso etcétera, a trabajar y se olvidó del delito. Exactamente, y se olvidó del delito. Hoy es una ciudad que no integra a sus hijos y que se los presta al delito para que hagan de la suya. Lo que matan y mueren son quienes podrían estar laburando en una fábrica, en cualquier otro lado, y no tienen esa oportunidad, ¿no? Y cuando vos decís esto, Rosario, hay un nivel de sensibilidad y de atropello de este discurso militarizador de la calle, etcétera, donde decís, sos garantista, zafaroniano, etcétera, porque vos decís, lo dijo Lewandowski el otro día, el senador por Santa Fe, y se agarraron de una palabra que usó, que dijo, que además es así, es un pibito que fue y mató en chancleta a alguien, y están hablando de narcoterrorismo. Claro. Narcoterrorismo de que son bandas precarias con participación estatal, lo que además termina configurando la idea de que, por lo menos para mí, de que esto de involucrar a la Fuerza Armada, más allá de las connotaciones que tienen, porque además el planteo de los yanquis para la región, convertir a la Fuerza Armada, degradarla, distraerla de su función principal, que es, en todo caso en la Argentina, debería ser ver qué carajo hacemos con el Reino Unido de Gran Bretaña, que ocupa una parte de nuestro territorio, para convertirla en guardias nacionales, en vigilantes, gestionadores operativos de tránsito, etcétera, en perseguir el delito menor, pero además instalando la idea de que hay un desborde en términos militares del delito en la ciudad de Rosario, que exige que las Fuerzas Armadas participen cuando no pasa nada de eso. ¿Por qué no pasa nada de eso? ¿A usted le llegó alguna noticia de enfrentamiento entre los delincuentes y la policía y con muertos policiales? ¿Por qué? Porque participa la policía de ese negocio. Entonces no hay ninguna experiencia similar a la de Colombia y a la de México, donde hay un desborde o está puesta en cuestión el monopolio de la fuerza en términos beberianos por parte del Estado. Nada de eso, de ninguna manera. Y tranquilamente se puede atender, en todo caso, la situación más extrema con gendarmería, con lo que se llaman fuerzas intermedias, que pueden cumplir tranquilamente esa función. Lo que pasa que hay toda una operatoria detrás, en cabeza de Burrich y de Petri, que es una idea de ir forzando el escenario para intervenir con la Fuerza Armada, ¿no? Bueno, la problemática creció mucho durante el gobierno de los socialistas. Entonces la pregunta es, ¿subestimaron el problema o directamente hicieron la vista gorda? Hubo de todo. El socialismo llegó al gobierno sin sin cuadros, sin una doctrina en torno a la cuestión del delito y la fuerza de seguridad. Entonces, siendo benévolos, porque después también, como en muchos gobiernos, también de nuestro signo político, complicidades ha habido, y cuando a mí me tocó ser diputado provincial y detectamos una, fuimos y la denunciamos en la justicia, digo, pues, para no andar generalizando, sino decir, bueno, a ver, hay un caso, vamos a la justicia.
Pero también hubo una delegación de la cuestión de la seguridad pública en la policía de la provincia de Santa Fe. Y vos lo peor que podés hacer es delegar un tema tan serio como la seguridad pública en una estructura tan atravesada por el delito como la misma policía. Y ahí explotó la expresión de eso fue luego del gobierno de Wiener, ya en el gobierno de Bonfatti, pero luego de 4 años de gobierno de Wiener, donde el autogobierno policial fue la regla, con el caso de Hugo Tonioli. Yo siempre me gusta aclarar que se escribe distinto, ¿no? Yo soy de la Alta Italia, yo soy de los Tonioli de la Alta Italia, y el comisario es el siciliano. Napolitano, todos esos muchachos de allá del sur. Nada, mirá vos. Explota. No te conocía esa. No, soy maradoniano, así que explota por ahí. Que básicamente hicieron algo que ningún manual en la materia recomienda, que es poner de jefe de policía a quien fuera jefe de droga peligrosa. O sea, es claro. Pero bueno, eso es falta de cuadro, falta de timing y falta de vocación por hacerse cargo de tomar un tema que el progresismo consideraba como un tema, no, como nosotros vamos a andar hablando de policía o formando cuadros en tema policial. Bueno, flaco, la policía existe, o sea, tenés que hacer algo con eso, o la ponés en función de la política para hacer lo que el poder político quiera, o le decís, no, mira, encárgate vos, y así te traen estos problemas. La banda de los monos, que la presenta como parece que fuera Al Qaeda, es una banda de carreros. Ya paré con mi abuelo decía carrero, pero bueno, carrero, le digo a mi hijo carrero y no sabe qué, carrero. Un carrero. Una banda de carreros muy violento, que tenía que se empezaron a imponer en su barrio, en la zona sur de Rosario. Armaron como una especie de inmobiliaria pública, inmobiliaria ilegal, donde desplazaban a gente, ponían a otra gente, le cobraban alquiler, o si no, para quedarse le cobraban alquiler al mismo vecino. La policía vio que una parte de estas bandas policiales vieron que era una herramienta posible para desarrollar negocio o tráfico de estupefacientes. Las empoderaron, y el día que fueron al banquillo de los acusados, la banda de los monos, por delitos provinciales, la mitad más uno de los que estaban en los banquillos del acusado eran agentes de la policía de la provincia de Santa Fe. Entonces, algo tenés que hacer con eso. Es una deuda, por supuesto, del 83 para acá. Hay, recuerdo, pocos intentos de reformas profundas, ¿no? Recuerdo provincia de Buenos Aires, Arlanián en su momento, etcétera. No digo que sea un tema fácil, pero necesita un fuerte acuerdo político. Fue un impacto el desplazamiento de Saín. Eso te iba a decir. Bueno, Saín fue y puso. Había intentado. Sí. Hubo en realidad 2 intentos en democracia. Durante el gobierno de Obey, la segunda gestión de Obey, a cargo de quien fuera su ministro de gobierno, que en ese momento era gobierno, más seguridad, era un super ministerio de gobierno, como eran tradicionalmente, Roberto Rosúa, que había sido ya ministro de gobierno durante el gobierno de Silvestre Beigni en 1973, alguien con mucha experiencia, y que empezó con un intento de reforma, la ley 1520, no me acuerdo el número exacto, que apuntaba a eso, que los premios, los castigos, los traslados, los ascensos, la gestión cotidiana de la fuerza y de sus recursos esté en manos del poder civil, y dedicar la mayoría de los recursos humanos de los trabajadores de la seguridad a la prevención, etcétera. Ese fue el primer intento, y esa ley a la que hago referencia, que establecía los tribunales civiles para los ascensos, como primer forma de que el poder civil se haga cargo, Hermes Wiener llegó al gobierno diciendo que no iba a cumplir con esa ley para seducir a la corporación policial. Le mandó una carta a todos los 18.000 agentes de policía de la provincia de Santa Fe diciendo: vamos a asumir y no vamos a cumplir con esta ley. Ojo, ¿qué tal? Por eso digo, es el huevo de la serpiente. Y de hecho no cumplió durante mucha parte de tiempo con esa ley, Bonfatti tampoco. Después empezaron a generar, cuando se le fue la mano, esos tribunales civiles. El segundo intento fue en el gobierno de Omar Perotti,
de la mano de Marcelo Saín, que fue muy preciso a la hora de mostrar complicidades policiales con el delito, de la política, de la justicia, etcétera, pero que lamentablemente finalmente no logró fundamentalmente el apoyo de quien tiene que apoyar algo así, que es el gobernador, ¿no? Diputado Eduardo Tognoli, bueno, muchas gracias por la predisposición, por llegarte hasta aquí en una jornada bastante difícil, con el clima, y también disponer de tanto tiempo para poder conversar con nosotros. No, gracias por la invitación, y no lo dije al principio, lo que dijiste vos antes de arrancar, me sumo también a pesar y un saludo a la familia, sobre todo a su mujer Amor, por el fallecimiento de Roberto Perdía, alguien que tuvo mucho que ver con la historia de Santa Fe, con el norte, con Santa Fe capital, pero también con las ligas agrarias, Reconquista, Avellaneda, Vera, departamento 9 de Julio, se lo recuerda mucho por allá. Saludos, Fernando dice aguante Newell, y Diego dice acá escuchándolos desde la Chicago, Argentina. Qué gran. Saludos a Diego. Gracias.